Esperamos que este tiempo sea revelador este mes, algo de la información, de lo que compartamos aquí basado en la palabra de Dios. Yo quiero hacer una aclaración antes de comenzar con el mensaje. Yo no soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Soy un entusiasta estudiante de la Biblia, únicamente, hermanos, ¿no? Esta serie, estos estudios que vamos a tener cada domingo de agosto, no son un estudio médico. No tratamos nosotros de diagnosticar o tratar, digamos, desde la medicina, la salud o la paz mental, sino este es un estudio teológico. Soy un teólogo. Este es un estudio teológico en una iglesia, y lo que vamos a hacer a lo largo de este mes es contraponer de alguna manera principios y enseñanzas bíblicas con lo que comúnmente se conoce como enfermedades mentales, salud mental, o como lo pusimos nosotros para el propósito de este mes, la paz mental. Así que, hermanos, quiero animarles en este sentido a tomarlo de esa manera, ¿cierto? No somos anticiencia, antimedicina, ¿cierto? No abandone, no se desafilie de FONASA, hermano, no sé qué decirle, ¿no? No tiene que ver con eso, sino es un estudio basado en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Dice la Biblia allí, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no, ¿qué cosa? Tenemos excusa, ¿no? A estos primeros pasajes, de alguna manera, el apóstol Pablo establece una base que Dios ha revelado, la existencia de Dios por medio de la creación, y luego su voluntad por medio de su palabra. Y Dios se ha revelado al hombre. Ha creado al hombre, lo ha hecho a su imagen y semejanza, le ha dado la información necesaria, se ha hecho visible, no visible directamente, aunque sí por medio de Cristo, pero como dice el versículo 20, lo invisible de Él lo ha hecho manifiesto a nosotros, de tal manera que nosotros podamos conocerle y tener una relación cercana con Él. Pero el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Desde esta posición original en la que estuvo el hombre, en santidad, en comunión con el Señor, en conocimiento de la voluntad y de la divinidad de Dios, el hombre paulatinamente, a lo largo, digamos, desde la creación hacia adelante, ha venido, ¿cómo decirlo?, en una especie de espiral descendente en la que se va alejando cada vez más de Dios. El hombre fue cambiando las cosas buenas por malas, el Dios verdadero por ídolos, el diseño de Dios por otros tipos de diseños. Y esto le fue resultado, versículo 21 dice ahí, de un razonamiento envanecido y un corazón entenebrecido. Y 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es algo muy curioso este último versículo 22, ¿cierto? Porque tiene el ser humano la habilidad de disfrazar de inteligente o conocimiento científico muchas cosas que no lo son en el fondo. Hace algunos meses estuvimos estudiando una serie de creacionismo con los jóvenes mayores y hablábamos de cómo el naturalismo o el evolucionismo simplemente es aceptado. Aunque hay grandes escuelas científicas que son creacionistas, se aceptan diferentes verdades o se toman como verdades diferentes proposiciones humanas y se las asume con ese grado de verdad, pero en realidad el hombre es necio. Versículo 22.
profesando ser sabios, se hicieron necios. El día de hoy, ¿cuántos bulos o engaños no se cometen en contra de la sociedad? La autopercepción de las personas, los cambios de género, las enfermedades mentales, el evolucionismo. Hay muchas ideas que se venden como verdades, se las asume como verdades y, dicho de paso, hay muchos profesionales vendidos a estas cosas, promoviéndolas desde esta como autoridad que tienen como profesional en el área, pero son mentiras. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una confusión o una gran mentira moderna es la mente enferma. Muchos trastornos mentales carecen de base médica objetiva y no pueden verse en una resonancia ni probarse científicamente. Vivimos en una época en la que el dolor emocional es medicado, la tristeza es patologizada y la incapacidad de enfrentar la vida que tienen las personas es rotulada por este gran, digamos, como, por decirlo de alguna manera, diagnóstico comodín, ¿cierto? Aplica para todo, enfermedad mental. Pero te anticipo que Cristo ofrece una esperanza frente a esto, hermanos, y frente a un mundo que no da esperanza y que trata, ¿cierto?, los problemas emocionales de este modo. El Ministerio de Salud de Chile define la salud mental como la capacidad de las personas para interactuar con su entorno y consigo misma, promoviendo el bienestar subjetivo, desarrollando sus potencialidades psicológicas y logrando sus metas. Continuó. El MinSal también define la salud mental como un estado de bienestar que permite a las personas afrontar el estrés, desarrollar habilidades, aprender y trabajar eficazmente y contribuir con su comunidad. Está bien solapado, no se ve a primera vista, pero hay dos cosas en estas que son importantes resaltar. Primero, subjetividad y segundo, lo social. Las enfermedades mentales dependen, por no decir un absoluto como todas, pero en gran medida de la subjetividad del individuo y de la subjetividad del profesional que aborde o trate al individuo que padece esta condición. Y también depende en gran medida del contexto social. Por ejemplo, rápidamente, hermanos, hace 50 años, lo que hoy se conoce como autopercepción, ¿cierto? Y el derecho a elegir y transicionar y el género y otras cosas, se llama disforia de género. Y era un problema psiquiátrico hasta hace 40 años. Hoy es un derecho. No sé, hermanos, pero tal vez en 20 años algunas enfermedades mentales de hoy sean un derecho. Derecho a ser mal portados, obsesivos, compulsivos. Es mi derecho, no sé, hermano, ¿no? Pero para allí va, ¿cierto? Primero, hay como un componente social y subjetivo en esto de la salud mental. Y el MinSal de alguna manera lo reconoce en su definición. Nuevamente, él dice, ¿cierto? El estado es la capacidad de las personas para interactuar con su entorno, esto es lo social, promoviendo el bienestar subjetivo. En 1950, un reconocido psiquiatra llamado Thomas Szasz escribió un libro que tituló El mito de la enfermedad mental. Ya desde ese entonces se viene pergeñando y está dividida la escuela o los profesionales de alguna manera en este sentido. Algunos lo toman y lo dan por sentado, pero hay una gran proporción o parte de la escuela académica que no lo considera realmente una enfermedad real. Y ese mito se ha extendido, ¿cierto?, la última media década hasta nuestros tiempos. Y no ha sido sino en los tiempos recientes en que psiquiatras y psicólogos
e investigaciones han determinado que se ha estado mintiendo en gran parte a las personas durante varias décadas, identificando como enfermedad mental a un gran número de comportamientos o patologías que no son científicas. No digo que no hayan enfermedades cerebrales. No estoy diciendo que no exista una enfermedad cerebral. Lo que estamos diciendo aquí es que no todo lo que se le llama enfermedad mental es una enfermedad en verdad. Cuando hablamos de enfermedades cerebrales, hay cuatro grandes categorías. La primera es una infección. Podría ser del tipo meningitis, lo cual es una inflamación del revestimiento del cerebro. O podría ser encefalitis, lo cual es una inflamación del tejido cerebral. Una segunda categoría serían las convulsiones, como epilepsia u otra forma de convulsión, que tiene que ver con un mal funcionamiento del sistema nervioso en el cerebro. Algo allí está haciendo como... no está funcionando bien, ¿cierto? Y ocurren estas convulsiones. Una tercera categoría es los tumores o masas, ¿no? Muchos de nosotros estamos más familiarizados con este tipo de patología, ¿cierto? Y la cuarta categoría es un trauma, ¿no? Cuando alguien se golpea fuertemente, ¿no? Y hay como una conmoción cerebral por algún accidente o lesión o golpe que se haya efectuado o que haya sufrido la persona. En todos estos casos, estas condiciones, estas enfermedades o estas patologías son observables, son verificables, son epistemológicamente hablando comprobables. Uno puede hacer una radiografía, una tomografía o una cirugía y determinar cada una de las categorías de las enfermedades cerebrales que existen. Pero no se puede hacer una cirugía cerebral o una tomografía o cirugía y determinar TOC. ¿Puede ver el punto, hermano? No son científicas, son subjetivas y tienen un componente social de lo que la sociedad hoy acepta en relación a lo que antes aceptaba, en relación a lo que en un futuro podría aceptar como tal. John MacArthur, en una exposición que tuvo sobre la salud mental, dijo, y cito textualmente: no existe el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. No existe el TDA, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No existe el trastorno bipolar, es decir, altos y bajos en las emociones de un individuo, que de alguna manera estas cosas están incrustadas en el cerebro de la persona. John MacArthur dijo, y continúo citando: no existe el trastorno de estrés postraumático. Esto no quiere decir que la gente no tenga problemas, que sean obsesivos, distraídos, hiperactivos o llenos de temores. Es decir, tienen problemas, pero no están relacionados con una deficiencia mental. Ni siquiera esquizofrenia, dijo el pastor, que es una enfermedad bastante fuerte y significativa, pero en términos generales es alguien que pierde la capacidad de distinguir entre la realidad y la fantasía. Cierro comillas. De nuevo, ejemplos comunes como TOC, TDA, TEPT son reacciones humanas reales, pero no son enfermedades cerebrales. Estas, sostenidas en un largo tiempo, pueden producir en el cuerpo diferentes evidencias como las enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Como el estrés, por ejemplo, puede producir con el tiempo salpullidos en la piel, pérdida de cabello. Entonces se traduce en algo físico o médico, pero la raíz no es una enfermedad mental o cerebral.
Por favor, mira Proverbios capítulo 4, versículo 3. Proverbios capítulo 4, versículo 3. Perdón, versículo 23. Disculpe, Jason, allí en el PC. Versículo 23. Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El problema, alguna vez le dijimos seguramente la frase, el corazón del problema, muchas veces es el corazón mismo, ¿cierto? El mundo rotula el dolor como una enfermedad, pero la palabra de Dios, en muchos casos, lo considera una lucha espiritual. Profesando ser sabios y ser necios. Hay profesionales avalando esto, promoviendo esto, engañando personas, quitando la responsabilidad humana que tienen de hacerse cargo de sus propias vidas, justificándolas bajo el paraguas de estos diagnósticos. Bien, después que decir. Anuncio. Tiene que pagar premio, hermano, ¿no? Si no hay anuncios en medio, ¿no? Entonces, repito, ¿cierto? El mundo justifica, profesionales están avalando esto y se está engañando a las personas, justificando que estas personas no se hagan cargo de su vida, amparándolos bajo estos diagnósticos que aplican para casi cualquier cosa, quitando de ellos la responsabilidad que tienen de su vida. Y se trata muchas veces el problema o el resultado del problema, ¿cierto? Si alguien va a un psiquiatra o a un médico que por razones de estrés tiene en el cuerpo diferentes erupciones o cosas, le dará un ungüento, le dará algún medicamento y probablemente le dé un opioide para estar más tranquilo, pero no se trata el corazón del problema. No se trata realmente la razón que va allí. Por eso hay que guardar el corazón, porque de allí mana la vida. La causa verdadera nunca se aborda, nunca se la soluciona. Una persona medicada, entonces es una persona que tiene ahora dos problemas. La razón verdadera es falta de carácter, falta de autocontrol, falta de dominio propio, falta de contención familiar. Hay muchas razones que pueden derivar en estas cosas, pero no se las aborda muchas veces. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es en gran medida el causante, hermanos, de que muchas personas no sepan lidiar con su propia vida. No tuvieron una familia que le contuvo, separaciones, divorcios, abandono, abuso, desarraigo familiar. Todas estas cosas, ¿cierto? Ahora son adultos estas personas y no saben cómo tratar con su propia vida. Y lo más lamentable es que se promueve el no disciplinamiento o el no educación en este sentido para que los niños tengan autocontrol en este tiempo. Este tipo de cosas entonces han dado como resultado personas que son incapaces de enfrentar la vida. Hermanos, la vida es complicada. La vida es un desafío. La vida puede ser decepcionante y puede tener desilusiones. En la vida hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, mucha injusticia. Todos entendemos eso. Pero la forma en que enfrentes esto es fundamental para vivir. Tú no puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor o las circunstancias que te sucedan. Lo único que puedes controlar es cómo reaccionas y cómo actúas frente a esto. Tienes que descubrir, hermano, cómo vivir.
Si alguien te dice no es tu problema, no tiene que ver con un defecto de tu carácter, te está engañando. Si alguien te dice esto es algo con lo que naces, ya está allí en tu cerebro, te está engañando. Es un trastorno, lo tendrás toda tu vida. Y como está allí, no se puede hacer nada para removerlo. Entonces, ergo, hay una licencia para un comportamiento que no es correcto. Y como si fuera necesario, al final, te recetan un medicamento. Por cierto, hermanos, la gran mayoría de los medicamentos que tratan las enfermedades mentales son opioides. Son a base de la amapola con el mismo tipo de psicotrópico con el que se hace la heroína. Es una medida o una dosis muy pequeña, suficiente para dormirte, ¿cierto? O para dejarte un efecto placebo, pero estás consumiendo un opioide recetado, lo cual, ¿no? Algunas estadísticas en Estados Unidos han probado que estos medicamentos es la entrada de la gran mayoría de los consumidores de drogas duras como la heroína, ¿cierto? Como el fentanilo y otras drogas que son muy populares en Estados Unidos. Las personas se vuelven adictas a los psicotrópicos por médicos que para tratar la depresión le dieron un medicamento opioide. Después no lo pueden dejar más. Y después quieren más. Y no hay un medicamento legal con una dosis más alta. Por eso recurren al mercado informal, con drogas duras, para suplir y satisfacer este impulso, deseo que ya, en el cual se han vuelto adictos de alguna manera por estos medicamentos. Hermanos, 15 drogas psicotrópicas diferentes para enmascarar la realidad no pueden hacerte lidiar con la vida. Solo te está creando más problemas. Y en algún momento, por diferentes series, nosotros hablamos de yo mencioné una falsa religión moderna que es el naturalismo, ¿cierto? Se habla del naturalismo y se cree en el naturalismo aunque no hay evidencia, o en el evolucionismo científica para probar la macroevolución. Hoy en día pareciera haber una psicorreligión, si pudiéramos decir algún término. Una religión de la psicología y la psiquiatría. Te diriges a ellos. No tienen ninguna respuesta. Ni siquiera entienden el problema realmente. Y no saben distinguir que no es un problema fisiológico o una enfermedad. No lo entienden. No tienen nada que ofrecerte. Pero sí pueden recetarte medicamentos para tratar esto. Estos medicamentos no son como la insulina. Si alguien tiene diabetes, la insulina trabaja directamente sobre aquello. Cuando tomas una droga por un trastorno o una, entre comillas, enfermedad mental que tengas, esa droga no ataca el trastorno. Crea otro en su lugar. Por eso la incapacidad de enfrentar la vida que las personas tienen medicadas, ahora están viviendo en una realidad alterada. Y eso está sucediendo en adultos, adolescentes y niños. Y muchas vidas están siendo destruidas, hermanos, por esto. Cualquier desorden en el comportamiento es TOC, TDA, TEPT. Se porta mal, es así. Pero yo no vi el 18 de octubre, allá hace algunos años, ¿no? En medio de una revuelta. No salió ningún psiquiatra a decir, están enfermos de desorden. Tienen rebeldía. Padecen violencia sistémica. Tienen hostilidad. ¿No, cierto? Si el niño que no puede mantener su atención tiene un trastorno, ¿qué pasa con el niño que mantiene su atención
o es más tranquilo y en lugar de ser hiperactivo está en un rincón sentado y no dice nada. ¿Tiene un trastorno? ¿Qué es un trastorno y no es un trastorno? La familia, y por eso es importante, hermanos, esta serie de temas que hemos tratado cada mes. El último fue la familia cristiana. Y la familia debe ser un lugar de contención, de apoyo, de crianza, de educación, de enseñanza de valores, donde padres que tienen autocontrol educan y enseñan en el autocontrol también a sus hijos. Estos serán adultos con autocontrol en su momento. La familia debe ser el lugar donde aprendemos a sufrir bien y a soportar estas cosas de la vida. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Versículo 12, por favor. Versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La vida ya tiene suficientes malas situaciones o situaciones difíciles, adversas. Hermanos, cuando estamos en Cristo, mucho más. Por eso debemos nosotros determinar a quién acudiremos, en quién pondremos la esperanza, de quién dependeremos y quién nos sostendrá en el día malo. Nuevamente, hermanos, si un niño tiene un problema pues un poco más activo, ¿está enfermo de eso? ¿Qué otra cosa sería un trastorno, hermanos? Hombres con el trastorno de ver muchas mujeres, mujeres con el trastorno de no tener contentamiento en su marido, jóvenes con el trastorno de buscar aprobación en redes sociales. No, hermanos, hoy en día está todo, es muy gris y está muy diluido todo. En vez de enseñarse autocontrol, se recetan drogas y se exime al individuo de responsabilidad. ¿Y sabes qué? El día jueves tuvimos un tiempo muy bonito en la iglesia, un mensaje allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. En particular lo disfruté harto, mucho, disculpen hermano por decir harto, ¿no? Pero Dios allí, en un mensaje de Moisés decía, ¿cierto? He puesto la vida y la muerte delante de ti, la bendición y la maldición. Y los llamaba a los israelitas a examinarse áreas de su vida y arrepentirse para volverse al Señor. Y al final decía, tú escoges, la elección es tuya. Hermanos, sí tenemos responsabilidad. ¿Amén o no? Somos responsables de nuestra vida y debemos hacernos cargo de aquello. Cuando un hogar, hermanos, se debilita, el carácter se desvanece y cuando falta el carácter, la cultura se une. ¿Cuál es la solución? La solución es reconocer que no tienes una enfermedad mental, salvo aquellas 4 categorías de las enfermedades cerebrales. Si tienes un tumor, lo tienes. Si sufres convulsiones, las sufres. Trátalo, ve al médico, ve al psiquiatra. Digamos, nuevamente no estamos en contra de la ciencia, ¿cierto? Si hay algo en ti, ¿cierto? Si tienes un trauma, ¿cierto? Te golpeaste la cabeza, por supuesto, hermano, ve a la UCI, ¿cierto? Si hay una infección cerebral, debe tratarse. Todo lo que está fuera de esto es subjetivo y social. Si estás deprimido, no es una enfermedad mental. ¿Tienes ansiedad? No es una enfermedad mental. ¿Estás estresado? No es una enfermedad mental. Hay una palabra que es importante y que muchos de nosotros muchas veces no consideramos lo importante que debe ser para nuestra vida. La palabra es autocontrol. Tú controlas tu vida. Para sobrevivir debes encontrar algunas habilidades
para lidiar con las cosas que te salen mal. ¿Cómo haces eso? Puedes acudir a un consejero y tal vez te ayude y pueda enseñarte algunas habilidades sobre cómo enfrentar la vida. Pero en última instancia, todo consejero terrenal es finito y falible, puede errar. Ningún consejero terrenal, ni siquiera el mejor, ni siquiera tus padres, puede librarte del temor, el dolor, el sufrimiento. En la Biblia se representa todo esto con el temor a la muerte, como si aglutinaría todos los anteriores. La Biblia enseña que es el temor a la muerte el que nos tiene a nosotros prisioneros. ¿Quién podrá librarnos del temor a la muerte? Ese es el problema. Ningún consejero puede hacerlo. Hermanos, ningún medicamento puede hacerlo. Pero hay uno que sí puede y se llama Cristo, hermano. Por favor, mire el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, profecía acerca de la venida, el nacimiento de Cristo. Y dice, su hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y se llamará admirable. ¿Qué cosa, hermanos? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, Cristo es el psicólogo por excelencia. Y la Biblia es el mejor diván en el que tú puedes descansar para expresar todas estas cargas que puedas tener. Cristo debe ser nuestro consejero. Mire Hebreos capítulo 4, versículo 12. Los psicólogos, hermanos, no pueden tratar el alma. Solo Cristo puede hacerlo. Y su palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor, vamos a leer un ratito allí. Gálatas capítulo 5. Cristo y su palabra son la respuesta, hermanos. Muchos centros de restauración de personas, ¿no? Alcohólicos Anónimos, de repente sacó a algunas personas del alcoholismo. Pero te aseguro que Cristo transformó muchas más vidas. Narcóticos Anónimos habrá sacado personas también de algunas adicciones, pero Cristo, y algunos damos testimonio de eso, ha cambiado más vidas y de una forma más efectiva muchas supuestas condiciones o enfermedades que algunas personas pudimos o podrían haber tenido. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos últimos dos. Mansedumbre, templanza. Emociones bajo control y dominio propio. Eso significan estas dos palabras, hermano. Mansedumbre, templanza, autocontrol. Hermanos, eso es fruto del Espíritu, no de un medicamento, no de una terapia. La raíz del temor, del dolor más profundo no es una enfermedad. Muchas veces es un pecado y la separación de Dios. Juan 14, por favor, veamos un momento allí. Juan 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor dijo, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Cuida el corazón para que no se turbe. Depende de Dios en todo. Confía en Él. Enfrenta la vida con verdad, no con etiquetas. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. El mundo ofrece psicotrópicos para calmar la mente, pero Cristo ofrece vida para sanar el alma. Por eso quiero animarte el día de hoy, hermano, a modo de introducción del asunto de las enfermedades mentales. Cristo es la respuesta definitiva al dolor, al temor y al quebranto del corazón humano. Ninguna medicina puede quitar la culpa de pecado o temor de la muerte. Por eso me gustaría preguntarte: ¿has venido a Cristo? ¿O es Cristo tu consejero y salvador? La enfermedad mental, como la define el mundo, es un mito moderno, pero el dolor humano, la tristeza y el quebranto sí son reales. Y solo Cristo da un sentido al sufrimiento para poder enfrentar la vida, por lo cual no necesitas tanto un diagnóstico o etiquetas como un Salvador y un consejero. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo.